El mensaje de la gracia produce cambios radicales, La mayoría de nosotros, quienes estamos aquí presentes, podemos dar testimonio de los cambios producidos en nuestras vidas a través del mensaje de la gracia, ¿verdad? Personalmente puedo dar testimonio de ello, pues puedo recordar la primera vez que escuché un mensaje sobre el tema. ¿Por qué precisamente gracia? Mi vida cambió radicalmente. Este es justamente el tema al que deseo referirme en el día de la fecha. Nosotros no deseamos predicar acerca de la gracia divina solo de vez en cuando, tal vez 2 veces al año y nada más, sino que deseamos predicar y enseñar solo acerca de ella, puesto que el Evangelio es la gracia y la gracia es el Evangelio. Dicho de otra manera, el Evangelio es sinónimo de gracia. Hoy, en esta primera enseñanza, deseo establecer los fundamentos para permitir que el Señor abra nuestros ojos y nos otorgue revelación. Yo no estoy solo sobre esta plataforma, sino que el Espíritu Santo está aquí y Él es quien se encarga de revelarnos el favor inmerecido de Dios. Como dije antes, la gracia divina cambia todo. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia general y la gracia radical? ¿Cuál es la diferencia entre la gracia general y la gracia radical? Acabamos de conmemorar los 500 años de la Reforma de Lutero. Aquel momento marcó un hito muy importante en la historia de la humanidad. Y actualmente estamos en los umbrales de otra gran reformación. Lo que Dios despertó hace 500 años atrás en el corazón de Martín Lutero, vuelve a despertarlo ahora en el corazón de muchos creyentes y se esparce por el mundo como una gran inundación y se denomina la revolución del Evangelio de la Gracia. Esta no se expande por medio de predicadores itinerantes, sino por medio de los pastores de las iglesias locales. La mayoría de los diferentes movimientos, también llamadas olas, que ha habido a lo largo de la historia, se han expandido por medio de maestros, evangelistas, profetas o apóstoles de ministerios itinerantes. Sin embargo, el mensaje de la gracia se extiende fundamentalmente por medio de los pastores de las iglesias locales. El mensaje de la gracia radical no se extiende primordialmente por medio de apóstoles o profetas. Si bien el pastor Joseph Prince tiene un ministerio apostólico y también profético dentro del cuerpo de Cristo, pero la principal forma de expandirse es por medio de los pastores de las iglesias locales, pues de esa manera el mensaje permanece dentro de la iglesia. A menudo, ciertos movimientos iniciados por medio de predicadores itinerantes desaparecieron tan pronto como vinieron, pero el mensaje de la gracia permanece, pues es dirigido directamente a la iglesia. La revolución de la gracia es para la iglesia. Hay 2 maneras de entender la Biblia. Vamos a considerar el versículo de Proverbios 25:2 para comprender cómo podemos y debemos interpretar la Biblia. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. La gloria de Dios es encubrir un asunto, pero nuestra honra como reyes y sacerdotes que somos, según el Nuevo Testamento, es escudriñarlo. ¿Cómo podemos interpretar la Biblia? Por un lado, de manera textual o literal, tal y como está redactado. De esa manera recibimos la perspectiva natural de lo que estamos leyendo. Si bien esa es una de las formas de leer e interpretar la Biblia, es lamentable ver que la mayoría de los creyentes se quedan en ese aspecto, pues la leen y la interpretan de manera natural. Sin embargo, hay otra manera de leer e interpretar la Biblia,
Y esta es precisamente la forma en que lo describe este versículo que acabamos de leer. Dios encubre un asunto y nosotros tenemos el privilegio de poder escudriñarlo. Por lo tanto, aparte del aspecto natural, encontramos en la Biblia una perspectiva tipológica. Eso quiere decir que en la historia o pasaje que estamos leyendo podemos encontrar una simbología espiritual. Cuando encontramos o descubrimos la simbología en el pasaje que estamos leyendo, recibimos el contenido espiritual del mismo. Resumiendo, el que lee e interpreta la Biblia de manera textual recibe solo el contenido natural e histórico, mientras que el que la lee e interpreta desde la perspectiva tipológica recibe su contenido más profundo, a saber, el espiritual. Te invito a considerar junto conmigo el pasaje que habla acerca de la resurrección de Lázaro. Seguramente ya has escuchado unas predicaciones acerca de este tema, ¿verdad? La mayoría de los predicadores y teólogos que hablan acerca de este pasaje coinciden en afirmar que este simboliza la vida de resurrección del creyente. Y esto es realmente así. Lázaro fue resucitado de la muerte. Este es un hecho histórico y debe ser tomado de manera textual y literal, tal y como está descrito en la Biblia. Lázaro, quien había muerto y cuyo cuerpo hedía dentro del sepulcro, fue resucitado de la muerte por Jesús 4 días más tarde. Esta resurrección representa la vida de resurrección del creyente, la cual nos habla simbólicamente de la vida que recibimos en Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y la forma en que podemos levantarnos en el poder de la resurrección. En otras palabras, Lázaro nos representa a todos nosotros como creyentes. Nosotros estábamos en la misma condición que él. Nosotros también hemos sido resucitados y recibimos nueva vida el día en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Esa experiencia, la cual se denomina nuevo nacimiento, marca el momento de nuestra resurrección. Por eso decimos que todos nosotros estábamos igual que Lázaro antes de conocer a Cristo. Pero hay un aspecto más profundo en esta historia, y es el tipológico. Al descubrirlo, nos llenaremos de asombro y entusiasmo. Cuando recibimos revelación sobre la simbología que encierra este pasaje, somos revividos interiormente a tal punto que las células más profundas de nuestro cuerpo son renovadas y vivificadas. Debemos recordar siempre que cuando hablamos del aspecto tipológico de un pasaje, estamos hablando de Jesús. Como decimos siempre, Él está representado en cada una de las páginas de la Biblia, muchas veces de manera oculta, pero tenemos el honor de escudriñar su significado. Como acabamos de leer, es la honra de Dios encubrir un asunto, pero nuestra honra es escudriñarlo. Encontramos a Jesús en cada una de las páginas de la Biblia. Ella está llena de detalles que describen la persona del Hijo de Dios. El corazón de Abba Padre está lleno de su Hijo Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios. Y si el corazón del Padre está lleno de su Hijo, ¿qué otro mensaje va a dar a la humanidad más que acerca de Jesús? De allí pues, nuestra honra o privilegio es poder descubrir y escudriñar esas simbologías ocultas en su palabra. ¿Estás preparado para ser resucitado? ¿Estás listo para levantarte de los muertos? Es posible que Jesús te diga hoy, ¡sal fuera! Es posible que Jesús te llame por nombre y tal como lo hizo con Lázaro te diga, ¡sal fuera! Si es que realmente estás preparado para esto, permíteme advertirte que esto habrá de cambiar tu vida radicalmente. Desde hoy en adelante, tú serás una persona diferente, pues ahora vas a entender lo que es la gracia divina. Vamos a considerar juntos ahora la historia de la resurrección de Lázaro. Esta historia se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 38 al 45, y dice así:
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Lázaro había muerto. Jesús recibió la noticia de su deceso. Todos estaban llorando e incluso reprochándole, diciendo que si él hubiera estado presente, eso no hubiese sucedido. Jesús se acercó al sepulcro donde yacía el cuerpo de Lázaro, el cual tenía una piedra que bloqueaba la entrada. Cuando Jesús murió, fue puesto también en un sepulcro similar. En aquel tiempo se colocaba una piedra grande que sellaba la entrada del sepulcro. Sigamos leyendo. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La razón por la cual se hace aquí mención a los 4 días es porque, de acuerdo a la tradición judía, el muerto era sepultado cuando se tenía plena seguridad de que realmente había fallecido. En el caso de una muerte aparente, como podría ser después de haber sufrido un ataque o algo así, estaba la posibilidad de que la persona volviera a la vida durante los primeros 3 días, pero el 4º día ya se podía corroborar la muerte en forma fehaciente y segura. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces ellos quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Literalmente Jesús exclamó: Lázaro, sal fuera, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a los que estaban allí: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Cuál fue el resultado de toda esta historia? Muchos creyeron en Jesús. Ese también tiene que ser el resultado de esta enseñanza. La fe habrá de acrecentarse en tu corazón. Debemos recordar que la fe no es una obra ni tiene que ver con nuestro mérito propio, sino que viene simplemente por medio de la gracia divina. De esa manera, Dios simplifica el tema de la fe. Cualquier persona está en condiciones de creer cuando ve la gracia divina en acción. Por otra parte, es difícil creer cuando no vemos la gracia divina manifestada. En ese caso, la fe se convierte en una obra de nuestro propio esfuerzo personal. Sin embargo, cuando vemos la manifestación de la gracia y del favor divino, creemos por lógica consecuencia. La fe se activa de manera natural. Al comienzo de esta enseñanza, había dicho que cada una de las historias de la Biblia debe ser observada de 2 maneras, a saber, en forma textual y tipológica. En el pasaje que acabamos de leer, encontramos la historia tal y cual como sucedió. Ese sería el aspecto natural y textual, pero vamos a observarla ahora desde el punto de vista tipológico y espiritual. Esta historia de resurrección tiene cantidad de elementos tipológicos y espirituales. ¿Sabes cuál es el aspecto central de la misma? Las primeras palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, a los que estaban allí presentes delante del sepulcro de Lázaro, la primera cosa que Jesús hizo cuando llegó al sepulcro fue pedir que fuera removida la piedra que bloqueaba la entrada del mismo. Eso fue lo primero. La historia de la resurrección propiamente dicha comienza con la remoción de la piedra. Por lo tanto, es de suma importancia que entendamos lo que simboliza dicha piedra. Muy a menudo, la Biblia utiliza el término piedra.
para referirse a la ley de Moisés o los 10 mandamientos. Estos fueron grabados en piedra. Por lo tanto, la Biblia utiliza muchas veces el término piedra como sinónimo de los 10 mandamientos. Es más, la palabra lo corrobora también. En 2 Corintios 3, versículo 3, leemos lo siguiente: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo hace referencia aquí al nuevo pacto y hace la comparación con el antiguo. El nuevo pacto es un pacto vivo escrito en el corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Pablo denomina esto como tablas de carne. En contraposición con los 10 mandamientos que fueron escritos sobre tablas de piedra. Estas tablas de piedra fueron las que trajo Moisés en sus manos cuando descendió del monte Sinaí, y allí estaba escrita la ley de Dios. Los 10 mandamientos estaban escritos sobre frías tablas de piedra. En los versículos 7 al 9 del mismo capítulo, Pablo nos sigue diciendo: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, esto se refiere a los 10 mandamientos y al ministerio de Moisés, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aquí se hace referencia al nuevo pacto, el cual es el pacto de la gracia, porque si el ministerio de la condenación, o sea, el antiguo pacto, fue con gloria, mucho más, abundará en gloria el ministerio de justificación, el nuevo pacto de la gracia. El antiguo pacto, y más precisamente los 10 mandamientos, es denominado ministerio de condenación y de muerte. El nuevo pacto, en cambio, es denominado ministerio de gloria y de vida. En el versículo 7 habíamos leído que el ministerio de muerte había sido grabado en piedra. Las letras allí grabadas eran los 10 mandamientos o la ley de Moisés. Aquí vemos claramente el aspecto tipológico. Los 10 mandamientos son asociados siempre con la piedra. Por eso dije anteriormente que muy a menudo, y dependiendo naturalmente del contexto, la Biblia utiliza el término piedra para referirse a los 10 mandamientos. ¿Recuerdas la ocasión cuando Jesús estaba sobre el monte de la Transfiguración? Sobre este monte Jesús fue glorificado. La historia la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 17. Cuando Jesús fue glorificado, aparecieron Moisés y Elías a su lado, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Por lo tanto, sobre el monte de la Transfiguración observamos a 3 personas: Moisés, Elías y Jesús. Cada una de estas 3 personas representa algo en especial. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Cuando Jesús, después de su resurrección, se les apareció a los discípulos que iban camino a Emaús, les hizo ver lo que las Escrituras, tanto en la ley como en los profetas, decían acerca de él, tanto en la ley como en los profetas, decían acerca de él. Por eso, no debemos extrañarnos que sobre el monte de la Transfiguración aparecieran Moisés, quien representaba la ley, y Elías, quien representaba los profetas. En el momento de la Transfiguración, cuando Jesús fue glorificado, aparecieron sobrenaturalmente Moisés y Elías, quienes estaban muertos ya hacía mucho tiempo. Y Dios el Padre, refiriéndose a Jesús, dijo lo siguiente:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En aquella ocasión Dios podría haber dicho, oíd a Moisés u oíd a Elías, pero él dijo, oíd a mi Hijo. Como ya habíamos visto, Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. ¿Y qué representa aquí Jesús? La gracia divina, la gracia divina. Por lo tanto, Dios el Padre dijo, oíd a la gracia. Dicho de otra manera, Dios no dijo que había que oír lo que decía la ley, ni tampoco lo que decían los profetas, sino solo la gracia. Por lo tanto, cuando predicamos no debemos hacer una ensalada espiritual mezclando la ley y los profetas del Antiguo Testamento, agregándole un poco de la gracia del Nuevo Testamento. Dios dijo claramente que había que oír lo que decía su Hijo. Dios no desea que hagamos una ensalada espiritual, mezclando el antiguo con el nuevo pacto, la ley y los profetas del Antiguo Testamento con la gracia del nuevo. Dios desea que solo sean oídas las palabras de su Hijo. Sobre el monte de la transfiguración no estaban solo Jesús, Moisés y Elías, sino que había otras 3 personas más específicamente 3 discípulos. Estos 3 discípulos, quienes pertenecían al círculo más íntimo de Jesús, eran Pedro, Jacobo y Juan. La tipología que representan estos 3 es realmente genial. Habíamos visto que Dios dijo claramente que no debían oír ni a la ley ni a los profetas, sino solo a su Hijo. Los 3 nombres de los discípulos que estaban allí son mencionados en un determinado orden de sucesión, a saber, primero Pedro, luego Jacobo y por último Juan. Esto obedece a un motivo en particular. El nombre Pedro significa piedra. Cabe recordar que Jesús, en el pasaje de Mateo 16:18, le dijo a Pedro, pequeña piedra, en relación a su nombre Petros. El nombre Jacobo proviene del hebreo y significa desplazar o suplantar. En la historia de Jacob en el Antiguo Testamento vemos como él una y otra vez trató de desplazar a su hermano Esaú y suplantarlo quitándole su primogenitura. Dicho de otra manera, por medio de esta acción, Jacobo suplantó a Esaú ocupando su lugar. Por esa razón, el significado de su nombre es precisamente ocupar el lugar de. Jacob en el Antiguo Testamento no se comportaba siempre como debía haber sido, sino que por medio de artimaña suplantó 2 veces a su hermano Esaú hasta quitarle la primogenitura. Por lo tanto, el nombre Jacobo, que proviene etimológicamente del hebreo Jacob, significa suplantador o el que desplaza. Y por último el nombre Juan, el cual también tiene su etimología en el idioma hebreo y significa gracia. De allí pues, teniendo en cuenta el orden de sucesión de estos 3 nombres y su significado, conformamos la siguiente frase: la piedra de la ley es suplantada por la gracia. Recordemos una vez más que sobre el monte de la transfiguración, Dios dijo que debían oír solo a su Hijo y no a los 3 que aparecieron allí. Pedro representa aquí la ley y ésta debe ser suplantada. Jacobo, por la gracia, esto es Juan, por la gracia, esto es Juan. ¡Aleluya! Esa es la razón por la cual Dios dijo que había que escuchar solo a su Hijo, que había que escuchar solo a su Hijo. ¡Aleluya! Con la llegada de Jesús a la tierra, la ley fue suplantada por la gracia. ¿No es maravilloso el simbolismo encerrado en este pasaje? La Biblia nos muestra aquí un detalle muy importante al darnos el orden de sucesión exacto de los nombres de los discípulos allí presentes. Por eso, como habíamos dicho antes, muy a menudo la Biblia utiliza la palabra piedra
como símbolo de la ley de Moisés. En el pasaje que consideramos al principio, la primera cosa que Jesús había dicho era que debía ser quitada la piedra que estaba a la entrada del sepulcro de Lázaro. Teniendo en cuenta entonces que la piedra simboliza la ley, la primera cosa que debemos hacer es quitar la piedra de la ley del corazón de las personas. ¿Cierto? Por más que Lázaro hubiese recibido la vida de resurrección, no hubiese podido salir del sepulcro mientras la piedra estuviera bloqueando la entrada del mismo. Dicho de otra manera, él hubiera estado vivo, pero cautivo dentro del sepulcro sin poder salir. A menudo, muchos creyentes, a pesar de haber recibido la vida de resurrección, se mantienen todavía cautivos porque la piedra de la ley no ha sido removida de sus corazones y sirve de impedimento para que se manifieste la nueva vida en Cristo. La primera cosa que Jesús dijo frente al sepulcro de Lázaro fue: quitad la piedra.